comunicación con la legisladora Mónica Acosta. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis, para vos y toda la audiencia. Acá, fresquito el día, ¿no? Lindo el invierno. La verdad que sí, es como que se reemplazó la nieve, pero por un frío demasiado intenso. ¿Cómo te cambió la vida al ejercer el trabajo ahora como legisladora? Arranca temprano en la fábrica y en Renacer. Sí, en los viejos tiempos es como que sí o sí tenías que levantarte a las 4 de la mañana, porque si no, no llegabas a tomar el colectivo, que pasaba todos los días a las 5:15. Pero después, con el tiempo, nosotros fuimos logrando por ahí, en virtud de que pasaron los años, y ya cuando hicimos lo de la cooperativa, cuando hay jornadas extendidas, a la mayoría le quedó ese son o'clock, ¿viste? De llegar a las 6. Pero después, con el tiempo, pudimos implementar el horario de las 8 de la mañana. Entonces ahí es un poco más razonable también, no es tan complejo. Pero bueno, hay mucha gente que está acostumbrada ya entrando temprano. Claro, es el cambio de hábitos. ¿Y ahora cómo te manejas? Porque te tocó debutar en una legislatura rara, ¿no? Porque ¿cómo llevan ahora las reuniones de comisión, el trabajo legislativo? Mira, es muy intenso, porque si uno toma en cuenta cómo fueron años anteriores, la verdad, pocas sesiones, muy pocas. Nosotros arrancamos debutando con leyes de emergencia que, bienvenido sea, promovieron muchísimos debates, y más allá de que son proyectos del Ejecutivo, hubo realmente que acompañar con contrapropuestas en los textos, discutirlos mucho. Después había como un grado de interés por el perfil de cada uno de nosotros, sobre todo los legisladores oficialistas, de querer desarrollarnos en alguna comisión en particular. Yo elegí la número 3, la de Industria, Pesca, Recursos Naturales, Obra Pública, obviamente por mi perfil y porque realmente es como que uno necesita perfeccionarse, aprender un poco más. Después la situación fue llegando de que al ofrecer el resto de los cargos de autoridades a los legisladores opositores, por así decirlo, no es que querían asumir algún rol también preponderante de dirigir alguna de ellas, o sea que quedó prácticamente la responsabilidad en los legisladores oficialistas, y el radicalismo también, que se ofreció, por ejemplo, en el caso de Ciudadano en la 2, que es la de Economía, y bueno, y Lili Martínez Allende en algunas vicepresidencias. Creo que dentro de todo es la responsabilidad de que, por ser legisladores oficialistas, hay que de alguna manera empujar de la rueda, cosa que me parece bien. Estamos en una situación donde no estamos para tirar piedras, sino para construir. Y bueno, y de a poco todas las semanas van surgiendo cosas, asuntos que eran de las gestiones pasadas, que se están tratando ahora, y a la vez van surgiendo también el seguimiento de distintas comisiones especiales, además de las 7 que son las prioritarias. Claro, que le contamos a la gente que se trabaja en todas las comisiones. O sea, sí, tenés que trabajar en todas las comisiones, pero, destacaste recién que industria, claro. ¿Cómo viste? O sea, primero tenés dos, o sea, te vi muy contenta en alguna foto ahí en las redes sociales, porque Renacer volvió a encontrar el ritmo de producción. Pero también lo vi contento al profe, a Melella, al gobernador, por esta puesta en marcha de Mirgor con el tema de los respiradores. ¿Cómo te genera esta puesta en marcha? No es contrapuesto. Si vos tomás nuestra historia, es en un momento muy especial, muy particular, donde la pandemia creo que profundizó cualquier grado de expectativa normal que teníamos con relación a la industria. Y bien cambia el gobierno nacional, uno dice, bueno, apareció el respiro que toda la industria en general necesitaba. Se cierran nuevamente los aranceles a la importación, se va a promover el desarrollo local, y la ampliación de la matriz productiva ha sido un gran desafío, que sea la biomedicina es otro más.
por ahí lo que me genera una división objetiva con algunos grupos tiene que ver con, no es con su naturaleza o si su origen político radicaba más cerca del macrismo que otro. Yo sé leer eso en política con mucha objetividad. A mí lo que me preocupó muchísimo del grupo Mirgor es que ni bien arrancó la pandemia, 500 personas quedaron afuera. Eso es como, no sé, eso es como algo que realmente es más que preocupante, es doloroso, tiene que ver con situaciones muy complicadas y a partir de allí arrancamos toda una discusión que fue muy difícil entablar porque se trataba de bajas de contrato. Es como que por parte del Estado ahí también no tenía cierto grado de incumbencia o de participación, fue difícil, fue complejo. 500 Ahora sí familias. tomamos con tiempo la discusión, por ejemplo, del trabajador metalúrgico PPD, que son trabajadores que históricamente tienen entre 8 y 10 años de servicio como empleados, entre comillas, estables. Que en algún momento eso tiene que cambiar, no tengo dudas. Estamos trabajando también para ver algunos proyectos para ver cómo lo encaramos también y desde el propio Estado también tomó la participación activa de ponerlo sobre la mesa y de discutirlo. Me parece que ese fue el antes y el después también con otras gestiones de gobierno. Ahora bien, en el caso de la empresa, digo, la empresa tuya no, la cooperativa Renacer. En el caso de la cooperativa Renacer, ¿con qué arrancaron? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Y cuáles son las expectativas de continuidad? Bueno, la cooperativa antes de la pandemia tenía 700 televisores que son propiedad de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. La Cooperativa Obrera de Bahía Blanca es un supermercado enorme que tiene como 23 sucursales en toda la Patagonia y que tiene como una responsabilidad permanente de estimular y de ayudar a desarrollar a todas las cooperativas más pequeñas. Por eso todo lo que uno encuentra en esas góndolas es producto cooperativo. Claro. Desde hace muchísimos años que trabaja con nosotros, era el único cliente que en el marco de una situación muy caótica sostuvo la permanencia e inclusive también se aguardan en este momento algunos contenedores de ellos en materia de microondas y posteriormente logramos, digo logramos porque la verdad que fue una alegría también grande, después de muchas idas y vueltas, casi 4 años también por ahí de no tener relación, pero habíamos tenido 11 años previos como prestadores de servicio también con USAN, se retomó nuevamente un trabajo a fazón. Que si bien uno entiende que el trabajo a fazón es propiedad absoluta de un cliente a tercero, que por una situación especial o particular que se vive, existe esta complementación entre empresas, no dejaba de ser un hecho más que importante para nuestros compañeros porque están muy aceitados los equipos de trabajo tanto en una fábrica como en la otra. Entonces es como que también, además de la felicidad de los propios, el reencuentro con viejos técnicos de carrera, tiempistas, certificadores de calidad, gente que antes venía a hacernos la auditoría o el control y el testeo de las máquinas. Nuevamente se produce también esa confluencia que me parece que es como muy buena y hay que sobresaltar. Y además que ya es sin relajarse, el tema de la producción para los compañeros de Renacer es como una tarea de honor, o sea, tiene que salir perfecto, tiene que salir bien, no tiene que haber errores en la calidad del producto, y bueno, y me parece que bueno, volvió la gente con no el 100% a trabajar, como por ahí se esperaba, pues, producto de toda esta situación especial del COVID, tratar de cuidar a nuestros compañeros de edad, pero obviamente con muy buenas expectativas también desde el punto de vista del estado de ánimo y para mí es muy importante eso, cuidar principalmente de los compañeros. Ahora, Mónica, en materia de industria,
también hay una gran demanda, un pedido de salvataje, ¿no? De un montón de metalúrgicas que quedaron prácticamente en la lona por el periodo de cuarentena y por esta parálisis en la economía del mundo. Sí, en la provincia ya veníamos con casos que eran previos a la pandemia. Teníamos en Río Grande, bueno, la situación de Digital, la ex Calvarino, teníamos la situación de Foxman, de Audivic, de los casos que más conozco. Después, algunas que siempre en épocas de crisis terminan siendo compradas por las grandes empresas. Por ejemplo, FAMAT, que era otra de las empresas que también estaba bastante alicaída, después terminó siendo parte y propiedad del grupo Mirgor. Y es como todo, ¿viste? Ahí es donde empiezan para algunos grupos también la expansión. Yo lo que noté un poco en esa crisis fue esto, que ese grupo se amplió, que terminó comprando algunas más. Bueno, en el caso de Digital la compró un señor que nadie conoce en el rubro de la industria, el vicepresidente de San Lorenzo, y lo bueno de eso es que, por ejemplo, asumió la responsabilidad de heredar el personal, cosa que eso me pareció como muy significativo. Acá en la ciudad de Ushuaia también se hizo extensible el trabajo Fasón con la empresa Ambassador, y también se está buscando alguna alternativa, algún tipo de chance para las otras fábricas que están paradas en el marco de la crisis, para ver cómo también el Estado puede intervenir de alguna manera, que es lo que nosotros pregonamos todo el tiempo. Un Estado presente no se concibe desde la demagogia, se concibe desde acompañar, por un lado, al empleador que lo necesite. Por eso hubieron refuerzos nacionales como los DNU, los famosos ATP para sostener parte de los salarios. Después están las líneas específicas en la provincia a través de la herramienta legislativa que nosotros votamos, como es el Plan Progreso, y líneas crediticias en el Banco de Tierra del Fuego, que van desde tasa del 24% para capital de trabajo, como así también para poder pagar lista de asociados, o en este caso lista de trabajadores. Todo eso está vinculado a distintas herramientas gubernamentales, y otros necesitarán a lo mejor un proyecto de ley para ser acompañados en materia de servicios, de tarifas, porque eso también es parte de una estructura de costo y sigue estando distribuidas por ramas, por la rama industrial, la rama de comercio. Es decir, cada afectación de servicios tiene un encuadre que ya parte de la base de un porcentaje muy alto, y a eso le tenés que elevar el consumo. Por lo tanto, hay una cantidad de cosas y de herramientas por las cuales el Estado va a tener que seguir acompañando, para mi gusto, por mucho tiempo, a las actividades de la industria, al comercio, al turismo, que no se avisora, por ejemplo, hasta no menos de octubre, noviembre, alguna posible alternativa. Entonces va a llevar mucho tiempo este proceso de reconstrucción. Sin duda. En materia textil también hay mucho ruido. Yo, por ejemplo, en declaraciones de Melella, dejó muy en claro de que la banca privada es como que miró para otro lado y no acompaña al proceso de reconversión. No, sería a la puesta en funcionamiento tras la post-pandemia, que nosotros ya la tenemos, pero el resto del país y el mundo todavía no la ha superado. Sí, eso desde que arrancó la pandemia fue así, no hubo una intencionalidad. Lo notamos también con cierto... analizamos muy bien las medidas del gobierno nacional, que para nosotros es la autoridad máxima que rige en un país. Sin embargo, por cada vez que iba definiendo algún tipo de medida de acompañamiento, el poder económico, siempre tratando de ver cómo limaba ese poder real del presidente, contrarrestándolo
si no era despidiendo gente en el marco de un DNU donde decía que se suspendían los despidos por 60 días, o lo mismo pasó cuando convocó a los bancos a acompañar con tasas blandas y bueno, y una serie de subsidios, que eso nunca pasó, y si pasa va a tener que ser como lo que ocurrió en la legislatura de Tierra del Fuego, que cada uno, en La Pampa también ocurrió, en varias provincias hubo que ponerlo mediante una ley para obviamente que existiera un gravamen superior al que existía antes, sobre todo para que la AREF de alguna manera, en este caso, compensara gran parte de todos los recursos que pone el Estado para subsidiar las tasas del banco, inclusive provincial, que se rige con normativas y permanente auditoría del Banco Central. Claro, se vio empresas que ganaron mucha plata, pero al momento de tener que ganar un poco, o sea, ganar menos, o como decía el presidente, ¿no? Tener que hacer un poco el aguante a la situación que proponía la pandemia, directamente se fueron al concurso de acreedores. Tal cual. O sea, ellos nunca pierden en ninguna época ni en ninguna instancia, son un poder aparte, el poder financiero, ni qué hablar en las épocas donde todo es especulación. Entonces, de alguna manera eso posibilitó que la gente que tiene el recurso, el dinero, se pusiera muy nerviosa con los cambios de gestiones, o inclusive hasta temer de que si existía una ley con relación al impuesto a la riqueza, les tocaran, y ya ahí empieza otra película también, y es otro forcejeo con el poder central, con el poder de las provincias. Hemos escuchado hasta locuras como por ejemplo el gobernador de Mendoza queriendo emancipar a las provincias por fuera, por el resto del país. O sea, vemos cosas que realmente en un contexto de profundización de crisis económica o sanitaria, esas cuestiones obviamente que no ayudan. Aparecen los miserables, ¿no?, cuando se dan estas situaciones. Quítame de una duda, pues yo te había preguntado si, por ejemplo, Renacer en ese contexto de pandemia dura, en el principio de la pandemia, podía estar en condiciones de llevar adelante la fabricación de respiradores, y vos me habías contestado que no, que había muchas cosas que cumplimentar con la ANMAT, con los organismos que rigen en materia de control sobre los productos de la biomedicina, ¿no? Pero en el caso son muchas cosas las que se necesita, la decisión política de acompañar, pero es muchísimo capital de inversión. Por eso es las que están más cerca de cumplir con ese rol, son las que de alguna manera dentro de su rama, además de las patentes y todo lo que se requiere, porque no es poca cosa, tenés que tener cierta capacidad instalada y cierto tipo de maquinaria muy dúctil, cercana a las automotrices. Por eso hace ruido de que Mirgor, que había intentado quitarse encima 500 trabajadores al principio de la pandemia, después se termina asociando con una, creo que es empresa cordobesa, ¿no?, para ejecutar la fabricación de respiradores. El grupo Porque Mirgor, la fábrica de Córdoba es la que tiene la patente de, claro, para fabricar los respiradores. Pero en realidad los grandes grupos económicos, Luis, no tienen ningún problema, ellos se diversifican con mucha facilidad, o sea, los tenés en un ambiente muy heterogéneo de la industria local, y también los tenés en otras provincias instalados, no es solo Tierra del Fuego. Una mesa chica. Sí, totalmente, están en el rubro del petróleo, o sea, van para donde está el negocio. Yo creo que ellos buscan específicamente ese nicho. En su momento, por ejemplo, la discusión del oro blanco era dónde instalar radicación de las grandes potencias o de las firmas industriales donde estuviera la explotación del litio, por ejemplo. Ese es el otro gran tema, y es la discusión de la tecnología que se viene. Si no, miremos a nuestro país hermano Bolivia y cómo le fue al pobre Evo, que no es que las clases dominantes de su país se bancaron libremente la política, a lo mejor de empresa estatal, y hasta ahí se lo bancaban. Yo creo que cuando él sacó su primer autito con litio, ahí se pudrió todo, realmente.
porque... No, bueno, y lamentablemente los malos negocios que hemos hecho nosotros es permitir la exportación de litio en bruto a granel, y después comprar el material elaborado, ¿no? En vez de sumar de la mano de obra acá. Eso es el liberalismo absoluto que nos ha regido durante muchísimos años. Siglos. Ser los dueños de la lana y importar los suéteres. Sí, siglos de sometimiento. En el caso de Mirgor, recuerdo que hace más de 5 años, cuando estaba en campaña, el diputado, era candidato a diputado en aquel momento Roma, había dicho que el grupo Mirgor era una de las empresas donde había intereses de quien después fue presidente Macri, y que cómo iban a atentar contra la industria en Tierra del Fuego si el propio presidente tenía negocios acá. ¿Será cierto eso de que el grupo Mirgor tiene de forma directa o indirecta vinculación con el grupo Macri? Desconozco, o sea, no sería la excepción en el sentido de que, a ver, creo que en esto tenemos que ser serios, porque ahora una cosa es lo que uno crea y otra cosa después es la realidad, y a veces te sorprendes también cuando abordas esa realidad. Y las cosas que se dicen en campaña muchas veces no son las reales. Sí, no, de hecho, la industria fue atacada duramente durante el gobierno de Macri. Sí, totalmente, pero además porque uno, cada cosa donde se involucra se da cuenta de que a veces no es tan sencillo. Yo lo estoy viendo ahora con los compañeros de Ambaso, que hace un tiempo que me han permitido enterarme de algunas cosas a través de ellos, y después la necesidad por parte del Estado también de hacer un acompañamiento institucional con todas sus herramientas, a través del Ministerio de Trabajo, a través del Ministerio de la Producción, del seguimiento en la comisión de la CAE. Y bueno, a veces hay cosas que no te las podés explicar, porque realmente cuesta mucho entender, por ejemplo, cómo una empresa radicada en la isla, y sobre todo en el marco donde estamos hoy, que estamos discutiendo nacionalmente la previsibilidad de su régimen, la extensión de la prórroga, y que esos beneficios fiscales, por el otro lado, te conllevan una cantidad de responsabilidades que pasan por el filtro más exhaustivo del propio Estado, y que si vos, por ejemplo, no acreditás origen de tus insumos, existen dos formas de acreditar. Una, todo se presenta en la Comisión del Área Aduanera. Vos podés acreditar para fabricar un producto a través de una acreditación de origen por costo-precio o por proceso productivo. No existen dos formas más. Esas son las únicas que existen. Una empresa que tenía supuestamente permisos de exportación de la gestión anterior, eso significaba que tenía, obviamente, su cuestión impositiva al día, que tenía que presentar una nómina de trabajadores afectados, de mano de obra directa a ese producto a fabricar, que te decía que, como toda relación de dependencia, tiene una responsabilidad de hacerle los aportes previsionales, todos los aportes que corresponden a la obra social, a su cuota sindical, como cualquier empleado que está en una rama específica. Y después vos te encontrás con una realidad como la que nos encontramos cuando los compañeros le pasaba exactamente lo que nos pasó a nosotros hace muchísimos años. Hacía 2 años que no tenían aportes, no les descontaban por recibo de sueldo a duras penas cuando cobraban la cuota alimentaria, la cantidad de papás que están judicializados porque se hacían esos aportes por recibo de sueldo, pero resulta que no llegaba la ayuda a donde tenía que llegar, o sea, la cantidad de dificultades objetivas en el proceso. Y vos decís, ¿cómo es esto? Si uno conoce el negocio desde adentro y sabe que aún siendo cooperativa los hacían bailar por todos los entes públicos, y no tenías hasta el último certificado de libre deuda, no te daban la autorización para exportar una ballenita de plástico. ¿Y cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que tal cosa? ¿Cómo es que...? Entonces vos haces todo un raconto y un análisis de que el subrégimen no puede seguir siendo un minuto más un lechado de virtudes para alguien que reside a 3.500 kilómetros de nuestra provincia, que no radica, que no tiene responsabilidad social empresaria.
que no deja una inversión para la provincia, que no hay mejoras en la comunidad donde vive. Todo eso es muy importante poderlo discutir en esta etapa en donde se está pidiendo que el subrégimen se prolongue por 30, por 50 años más. Es muy importante, va de la mano con todo eso. Ahora, claro, es muy importante lo que vos decís. Yo por ahí, hay oyentes que no te conocen y dicen, bueno, Mónica Costa, legisladora de Forja, pero a vos te tocó vivir en carne propia, ¿no? Todo eso que fue el auge de Aurora, a que después se convierta en una empresa que se tomó el buque, como decimos vulgarmente, y dejó todo en la calle, no le interesó nada, ¿no? Y generó el gran caos en la provincia. ¿Qué ruido te hace a vos, que tenés ese origen, cuando ves lo que pasó la semana pasada, donde UOM Ushuaia acuerda un 30% de aumento, no diferido porque creo que es a partir de agosto, pero bueno, generó un malestar, una explosión interna donde los empleados dijeron no, o sea, no se sienten representados, están indignados porque realmente, ¿no? Después de haberle puesto 2 años el pie encima en ese acuerdo que se hizo en la gestión de Macri, después, cuando tienen la oportunidad de sentarse en paritarias, no arrimarse a la realidad inflacionaria que nos devoró el salario en los últimos años, y realmente uno los entiende, ¿no? A los trabajadores, pero también entiende, y esa es la pregunta, porque vos lo subiste en carne propia, estos tipos se toman el palo y chau. Y lo estamos viviendo con los trabajadores de las textiles. La Textil Río Grande es exactamente lo mismo. Mucho auge en algún momento, fábrica modelo, pero 100 familias quedaron realmente en un estado de zozobra y ahí ofreciéndoles negociaciones paupérrimas con cuotas a 12 meses, sálvese quien pueda. ¿Y no hay modo de provincializar la inversión para que esto no ocurra a futuro? Yo pienso que nosotros tenemos que intervenir como Estado en términos generales, no invadiendo de cualquier forma, revisando mucho lo que de alguna manera. Primero te contesto lo que me preguntaste sobre lo de la situación metalúrgica. Es absolutamente comprensible, porque muchos se ponen a cuestionar, pero ¿cómo se va a dar esta discusión en el marco de la pandemia? También es razonable porque es una situación especial. Lo que no es especial es vivir a contrarreloj contra el hambre, contra la pobreza. Yo lo que conozco de la gente, por lo menos que hizo genuinamente su reclamo en la ciudad de Ushuaia, es que ahí no lo estaba dirigiendo nadie, no era un problema de internas gremiales, no. Yo creo que la gente lo devoró la desesperación después de mucho tiempo de estar en situación, primero, del no cobro o un aumento durante muchos años. Segundo, la precariedad, y después la locura que vivimos hoy con un tema que realmente hasta el día de la fecha no se nota una intervención fuerte, como es la suba intempestiva de los precios de la canasta básica. Tremendo. Cuando sí. vos vas a un supermercado y sentís que literalmente te están asaltando, es imposible, por más ayudas económicas que se puedan estar dando, por más beneficio, que eso no se traduzca en un nivel de desolación en la población. Nosotros lo sabemos porque tratamos a veces de acompañar con lo que el Estado ha puesto a disposición nuestra, o sea, con nuestros presupuestos, lo que fuera, y las ayudas económicas y todas esas cosas que se otorgan, no les dura a la gente más que para ir corriendo, ni siquiera paga cuentas, va volando al supermercado y saca 2 bolsitos y ya son 10.000 pesos. Entonces, no le sirve, claro, no le sirve. Ese es el punto donde me parece a mí que en el marco de esta crisis todo arranque de aumento salarial termina siendo incipiente, porque no hemos logrado controlar lo principal, que es el valor de los alimentos, que hoy es realmente, para toda la clase trabajadora, es el principal problema y el factor de riesgo que tenemos, peor que el COVID-19. Mira, este lunes puse un ejemplo personal, ¿no?
un producto compré en Atlántico Sur 600 pesos. El mismo día a la tarde veo ese producto en la anónima de Perito Moreno, 1.800 pesos. Entonces uno se enoja con la Secretaría de Comercio, con quien debe controlar los precios, pero en definitiva también tienen las manos atadas porque una infracción que puede terminar en una multa, la empresa paga y no modifica su actitud. ¿Me explico? Es como que lo que factura supera ampliamente la multa que le pueda cobrar, imponer el Estado provincial, nacional, el que fuere, a más de que también la pueden apelar. Porque allí también debería de existir el alcance de lo que pasa con la industria por ahí en otros términos. Por ahí lo que estamos viendo también, para ver de qué manera lo podemos proponer o promover, debería de ser también un acuerdo con la parte de comercio para hacer un seguimiento y un buen trabajo de trazabilidad desde que ingresa el producto a la isla y cuál es la modificación que sufre desde que entra al depósito de un supermercado, lo ponen en góndola hasta el momento en que vas a la caja a pagarlo, y yo creo que ese seguimiento es sumamente necesario, porque nosotros venimos de una concentración de la riqueza muy grande, el tema de las monopolizaciones son condición sine qua non de que ese oligopolio después te genere una carterización en los precios, que pone en desventaja a cualquier productor chico, a cualquier almacenero de barrio, lo que fuera. Entonces yo creo que una forma debería ser hacer lo mismo que hacemos con industria en la comisión del área. Debería de existir esa trazabilidad desde el primer momento para que después entre el valor declarado de cada uno de esos productos cuando ingresaron en góndola no pueda sufrir semejante modificación intempestiva. Nos ha pasado, ha habido épocas que lo viste en un precio en la góndola y cuando fuiste a la caja ya te pasó el chico con el tiqueteo. No, pobre el chico, no tiene nada que ver el compañero que trabaja. No, pero estamos poniendo la política de la empresa de ir con una inflación a todo vapor. Un ejemplo claro era que un televisor que se fabricaba acá en Tierra del Fuego y costaba 1.000 pesos, suponte, lo conseguías a 600 pesos, 700 en Foz do Iguazú. O sea, decía, no puede ser, ¿dónde? A ver, ¿qué parte me perdí? ¿Los beneficios de la 19640 deberían estar trasladados al bolsillo de los que vivimos acá? Absolutamente. El principal beneficiario de vivir en Tierra del Fuego y de comprar un producto que se produce en la isla debería de ser el habitante, el ciudadano, sin lugar a dudas. Nosotros hicimos una experiencia también con nuestras ventas puerta de fábrica y eso, no sé, a muchos sectores concentrados molestaba mucho. Nosotros, me acuerdo cuando salimos por primera vez con la venta de televisores, que fue lo que más ruido hizo, me acuerdo en aquel momento, en 2015 me parece, salimos con una venta 6.700 pesos un televisor, un Smart, ¿no? Sí, me acuerdo. La anónima lo tenía a 14.500. Sí, los quería matar, sí. Pero cuando nosotros hicimos eso al otro día lo pusieron a 7.000 ellos. La gente se indignó peor, porque ellos decían, ¿de dónde? Claro, ahí te preguntan, porque la gente tiene necesidad de saber, ¿sí? ¿Cómo confeccionan ustedes sus costos? ¿Por qué una tiene semejante costo, el otro otro? O sea, ¿en qué radica? Sí, nosotros puede ser que porque seamos cooperativa, no tenemos superestructuras, generamos una renta de ganancia como corresponde, no generamos sobreprecios, no intentamos sabotear el mercado. Lo que somos es un regulador natural, como cualquier cooperativa que forma parte de un medio solidario y que a la vez no termina de ser del todo privado porque ha recibido algún tipo de acompañamiento por parte del Estado. Nosotros siempre nos hemos considerado semipúblicos o en principal medida un actor de la sociedad o de nuestra comunidad en lo comercial también. No te quiero quitar más tiempo. No te quiero quitar más tiempo. Sé que tenés prevista un montón de reuniones. Ayer vos sabés que me tocó entrevistar a Mayer. Yo no lo conocía. Está en esto de tema de promocionar
está saltando el tema, el sistema cooperativista, de buscar una promoción para que la gente pueda dedicarse a emprendimientos cooperativistas. ¿Cómo lo ves a este desarrollo? Me parece muy bueno. También es algo que quedó pendiente previo a la pandemia a través del presidente del INAES, el señor Mario Cafiero. Él quería de alguna manera ir inaugurando en todas las provincias las famosas mesas promotoras para integrar un frente que esté constituido por todas las cooperativas, las que están matriculadas, las que tienen dificultad o que se les haya caído a lo largo de este tiempo algún tipo de documentación, acompañar con equipos técnicos, a volver a reflotar todas esas matrículas que se cayeron durante la época del macrismo, porque fueron muchísimas realmente. Creo que en un año de gestión eran más de 5.500 matrículas que se habían caído en todo el país. Tremendo. Y en la provincia no fue distinto. Acá en la provincia, en los 4 años de la señora anterior, también pasó lo mismo, quedaron prácticamente las carcasas vacías, y en muchos de los casos eso genera endeudamiento entre los integrantes de las cooperativas, porque no estaban por ahí del todo bien asesoradas también, y bueno, y el interés a veces de las trabajadoras de planta o de la economía social y popular, que quisieron acompañar a muchos, pero después no tenían las herramientas o los instrumentos económicos para acompañar a los emprendimientos. Entonces termina siendo como una especie de cascarón vacío. Me parece como muy importante, sí, que se le dé un impulso con todas las herramientas también. Ojalá que mucha gente se atreva a emprender, se atreva a esto de unirse, ¿no? De trabajar mancomunadamente. El sistema cooperativista le ha permitido a otros países superar crisis profundas como la económica que atravesamos hoy, y entiendo que va a hacer falta, porque ayer hacía mucho que no salía a dar un voltín con el auto, no daba un voltín, sino que tenía que estaba buscando un producto acá en el centro. Es infernal la cantidad de locales vacíos. Sí, y todavía esto no empezó. Yo por ahí, por eso es que cada puesto de trabajo vale oro. El bancar y sostener para que no se produzcan los despidos es una tarea heroica, y cuando se recupera uno entre las cenizas, yo lo celebro 10 veces más que el resto, no tengo ninguna duda de eso. Hay que cuidar muchísimo y sobre todo tratar de promover que si por ahí no viene del sector privado o de los grandes grupos, y que el Estado esté presente también ahí acompañando, si hay que poner un subsidio, si hay que lograr una mejora, como te decía, con el tema de los impuestos y los servicios, y habrá que ver financiando también, deudas. Tiene que ser así, no hay otra alternativa. habrá que ver también ya, o sea, no te quiero quitar más tiempo, ¿no? Pero habrá que ver también desde el Estado si se puede aliviar de una forma u otra la carga impositiva que recae sobre la actividad comercial de una u otra manera, ¿no? Yo no hace mucho tiempo entrevistaba a un médico, que es de Buenos Aires, no conoce Ushuaia, y claro, cuando le decís una isla, no entienden cómo no tengamos consumo de pescado fresco. Y yo, no, acá lo tenemos que ir a buscar a la góndola. Y me dice, pero ¿cómo no comen pescado fresco? Luis, es una isla. Me dice, toda la riqueza ictícola que tienen, bueno, está ahí. Hacía falta también la promoción, la ayuda del Estado, el incentivo, y quizás a través del sistema cooperativista, esto es simplemente una opinión mía, ¿no?, se pueda ayudar a desarrollar esa industria pesquera que tanta falta nos hace. Sí, me tocaste el dedo de la llaga, sí, porque siempre de alguna manera he visto la necesidad, no por estar enfrente solamente de la ex pesquera del Ligue que cerró hace tantos años, pero me parece que recuperar esos medios de producción, donde esa quiebra tenía como principal acreedor mayoritario el Banco de la Provincia, la posibilidad de convenios con pescadores de Almanza para comprarle su producción, con otras cooperativas y otras embarcaciones familiares, buscar la forma de volver a procesar parte de esos recursos que son tan necesarios, como así también entablar
discusiones nacionales para ampliar las famosas millas y los cotos de pesca, porque la provincia tiene que ser obviamente la principal beneficiaria detrás de esa recaudación, y después poner en valor algunos emprendimientos que tengan la mirada de la soberanía alimentaria, primero con la población de Tierra del Fuego y después con exportar como negocio a otros lados. Me parece que esa mirada es muy necesaria para la alimentación de nuestros niños, para que no sean solamente bolsones de alimentos, de fideos y todas las cosas, alimentos secos, sino que tengan la dieta balanceada y la alimentación que necesita nuestra población. Yo creo que hay mucho por transformar. Las propiedades del pescado, me decía que es de los alimentos menos impactados por todos los agrotóxicos, ¿no? Como diciendo, mira, o sea, es lo menos impactado y además las propiedades nutritivas. Mónica, no sé si querés agregar algo más a esta entrevista. No, te agradezco mucho, siempre, por todo el tiempo que nos brindás y bueno, que nos dejabas hablar de todo un poco. No, y tenemos que estar más atentos porque hay otras cuestiones que tienen que ver con la labor parlamentaria, por integrar todas las comisiones y a veces, bueno, el tiempo es limitado y no nos permite charlar de todos los temas que son todos de interés, ¿no? Porque son distintos sectores de la sociedad que les interesa saber que algo se está haciendo. Sí, creo que hay grandes desafíos. Están, bueno, las comisiones que integramos también, además de las que ya tenemos de seguimiento, que son tan importantes como las comisiones titulares. Estoy también integrando la del seguimiento del Plan Progreso para ver a cuántos beneficiarios directos llegó esa ayuda. Integramos ahí también con Victoria Woto, con Loeffler y con Vilota. Es un representante de cada bloque. Hay Liliana Martínez Allende también, ya cada representante de las 5 fuerzas para ver cómo es el desarrollo de todo esto también a lo largo del tema de las ayudas. Después están las otras que tienen que ver con las comisiones especiales, que son un montón, que es lo que se va a votar el día viernes. Y bueno, y esperemos realmente seguir de alguna manera intentando transformar, aunque sea un poquito, la realidad que nos toca, porque para eso sirve la política. Sobre los fondos hay un montón de reclamos, es como que, y es entendible, ¿no? Yo entiendo la labor parlamentaria, entiendo la labor que puede estar haciendo Sonia Castiglioni, pero también se entiende la desesperación de sectores que necesitan sí o sí encontrarse ahora con la ayuda económica y hay mucha impaciencia, mucho reclamo. Es un sector muy caliente. Está muy variada el tema y creo que en el marco de todo esto que hablábamos también de mucha gente que perdió el empleo, es muy caliente. Es como que están las actividades, pero también están las personas físicas, que no es solo las empresas y las personas jurídicas. Hay mucha gente de la población que necesita, además de la ayuda económica, alimentaria, y por eso es que está tan variado el tema. O sea, y después también hay otros que se encargaron de confundirlo intencionalmente, porque, por ejemplo, he tenido reuniones por ahí con gente de remisería que han pensado que el Plan Progreso es un vehículo para poder comprarse unidades nuevas, vehículos nuevos. Y vos cuando le preguntás al señor remisero cuándo fue la última vez que se compró un auto, fue en el 2010, 2012, entonces vos decís, no es para eso. El Plan Progreso es un plan de asistencia de emergencia que tiene una finalidad con un monto. O sea, no es que te vas a poder comprar un vehículo nuevo, ni lo que no hiciste en épocas anteriores lo vas a poder resolver con esto. Eso también tiene que quedar claro frente a la sociedad y, pues, como siempre, algún malintencionado creo que también vendió un poco de tergiversación para generar también, allá de por sí que venimos con un instrumento que lleva su tiempo hasta que llena planilla, hasta que se ejecuta, hasta que califica, qué sé yo, lleva un tiempo y ya veníamos a contrarreloj con la desesperación de todo el mundo, que es absolutamente entendible. El dicho de la abuela, ¿no? A río revuelto, ganancia del pescador. Siempre va a haber alguno que estire la mano para ver si puede agarrar algo. Siempre. Sí. Pero bueno, es parte de la vida. Gracias, Mónica. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Muchísimas gracias.